a su iglesia cristiana bautista Discípulos de Cristo en la ciudad de Artesia, California. Vamos a comenzar nuestro servicio dándole la bienvenida también a los que nos ven a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Bueno, vamos a leer el Salmo 122 hoy. Salmo 122. Es un salmo conocido. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Ahí está la bendición para aquellos que oran por Jerusalén, por Israel. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por este tiempo que nos das reunidos en tu nombre, Señor. Oramos, bendito Dios, para que este tiempo sea un tiempo de edificación, de exhortación, un tiempo de consagración a ti, Señor, de reflexión en nuestros caminos y que se puedan alinear a los tuyos, Padre. Oramos para que también haya sanidad, para que haya liberación en este tiempo, Señor, y que tu palabra llegue hasta nuestro corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto que dice: tú y yo. A la guerra, Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios está llamando a la guerra, Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Tú y yo somos su pueblo, tú y yo, para tomar la tierra que Él nos entregó. Dios está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Dios
está llamando a la guerra, nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor, tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que Él nos preparó. Y yo, gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra, hermanos. Vamos a buscar en la Escritura Isaías capítulo 5 y vamos a estar estudiando hoy el tema seamos fructíferos. Isaías capítulo 5 del versículo 1 al 7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre y además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarle lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta. Nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ella cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia y solo hay injusticia, equidad y solo hay iniquidad. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Una vez más te pido que no sea yo hablando, sino tú, a través de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El profeta Isaías, hermanos, habló de manera muy directa al pueblo de Israel. Y lo hizo a través de ejemplos y de ilustraciones. A Jesús también le encantaba hacer esto, porque esto nos deja una clara imagen en nuestra mente de lo que queremos dar a conocer.
Y en este caso, pues el profeta Isaías está usando la viña. Algo que yo siempre he dicho y estoy seguro de eso, es que a Dios le gustan los nuevos comienzos. Y en la Escritura, en los nuevos comienzos, vemos cómo Dios usa esta figura de la viña y la vendimia. Esta figura aparece en toda la Escritura para darnos a entender una verdad muy clara. Por ejemplo, en la época del diluvio, después de él, Noé plantó una viña. ¿Por qué lo hizo? Simbolizaba el comienzo de una nueva era. Los espías de Moisés volvieron de la tierra prometida con las uvas de Escol, que eran unas uvas gigantescas, que simbolizaba esto, el encuentro de la tierra prometida, que también pues era un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Los profetas del Antiguo Testamento se refieren al pueblo de Dios con la imagen también de la viña. El primer milagro que hizo Jesucristo y narrado en los evangelios fue reproducir lo que solo una viña puede hacer: transformar el agua en vino. Y Jesús advirtió también que su mensaje era vino nuevo, que no se podía poner en odres viejos. En fin, la Escritura habla del vino y las uvas, que en realidad simbolizan la esperanza de Dios por su pueblo. Mire, Dios tiene esperanza en nosotros. Ojalá que le cumplamos. Isaías tomó esta imagen de forma dramática para representar esa esperanza de Dios en un pueblo maduro y fructífero. La verdad, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles y por eso es tiempo de plantar una viña, en señal de esperanza para Dios, que su pueblo está listo y trabajando para su obra, creciendo en la enseñanza y en la obediencia a Dios. ¿Qué podemos esperar de Dios después de todas las calamidades que hemos enfrentado cada año que ha pasado? Mire, la verdad es que Dios espera que hayamos aprendido la lección de ser misericordiosos, bondadosos con los demás en tiempos difíciles. No importando lo que tienen o lo que no tienen, o cuántas veces se le haya dado la mano para ayudarles. Si hemos entendido esta lección, vamos a estar listos para lo que Dios tiene para nosotros posteriormente. Nuevos retos, nuevas luchas, nuevas metas, nuevas dificultades, pero la clase va a seguir siendo la misma si usted no entendió lo que Dios quería para usted. Amén. Entonces, con cada cosa que nos llega hay una lección. Tenemos que aprender de esa lección. Debemos de tener en cuenta que Dios tiene grandes cosas para su pueblo, pero Él espera, así como Noé, que usted haya cumplido con la tarea. Él espera, así como Moisés, a que hagamos el trabajo, como Él lo dice. Así que vamos a ver por lo menos 3 realidades de Dios en tiempos de enseñanza. El Señor, en primer lugar, provee generosamente para un pueblo que da fruto. Si usted se da cuenta, y volvemos a leer los primeros 2 versículos de Isaías, él está ahí como un cantante, ¿verdad? Popular. Dice, asume ese papel. Dice, quiero cantar ahora por mi amado, el canto de mi amado a su viña. Él canta una canción sobre una viña de un amigo que no lo identifica. Toda provisión, dice, concebible ha sido hecha para asegurarse que la viña produzca la cosecha de la más alta calidad. Si usted se da cuenta, dice, luego plantó, la cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. O sea, la viña se planta primero en una tierra fértil, dice una colina fértil. Su propietario dice que quitó todas las piedras.
Ustedes saben que cuando uno cultiva algo, debe de quitar esas piedras para que el cultivo sea más provechoso. Entonces, para que no fueran esas piedras de tropiezo, el hebreo está indicando que plantó las uvas más finas. Dice, vides escogidas, las uvas más finas de Siria. Y pues normalmente construían una champa, ¿verdad? Una cabaña para vigilar la viña. Pero este propietario dice que edificó una torre. Las torres se usaban en aquella época como protección, como vigilancia, pero también lo hizo por el placer de ver crecer esa viña. El dueño también excavó un lagar, dice, para el vino nuevo. El lagar es una especie de piscina, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Construida de piedra, que tiene unos orificios donde va saliendo el vino y se pone en barricas. Pero y en ese lagar lo que se hace es que todos sin zapatos, con los pies desnudos, entran al lagar y empiezan a machacar la uva para que vaya saliendo el jugo, ¿verdad? Y ese jugo se va metiendo en esas barricas. Ahora, hizo esto con piedras sólidas de los alrededores. No faltaba nada. Este hombre no escatimó, hermanos. Entonces, por ende, los resultados que se podían esperar eran resultados excelentes, ¿sí o no? Él había buscado lo mejor de lo mejor para que esas uvas fueran de las mejores, ¿verdad? Sobresalientes. Ahora, esta parábola, hermanos, está dedicada y aplicada a la nación de Israel. Y no es nada extraño que Dios nos dé todo lo excelente, se ocupe de darnos toda la provisión necesaria, de los recursos, de los medios más extraordinarios, porque en ese momento Israel era el pueblo de Dios. Ahora la iglesia es la viña del Señor. Mire, no falta ninguna provisión para nosotros, la iglesia, para el pueblo leal de Dios y más concretamente para nuestra congregación. Tenemos todo, ¿verdad? Fíjense que este es un hermoso templo, no es nuestro, pero aquí estamos. ¿Y eso qué lo ha hecho? Lo ha hecho Dios, lo ha hecho posible. Tenemos todos los recursos que necesitamos, micrófonos, tenemos computadoras, tenemos proyección, tenemos todo lo que una iglesia desearía tener, ¿verdad? ¿Para qué es eso? Bueno, el Señor quiere que demos fruto, que seamos fructíferos y que podamos ser testigos para otra generación de creyentes. Amén. Qué lindo de parte de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué espera Dios de todo eso? Mire, el Señor espera pacientemente por un pueblo que dé fruto. Ese es el objetivo, el propósito. Habiendo hecho Dios toda provisión, Él tiene la esperanza de obtener un pueblo que dé frutos. Y el fruto que espera Dios se encuentra en la aplicación de la parábola del versículo 7. Vamos a leerlo. Ya leímos la porción de Isaías. Dice, en realidad la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son la planta en que Él se complace. Esperaba Él justicia, y solo hay injusticia. Equidad, y solo hay iniquidad. El Señor buscaba el atributo interno del derecho, es decir, la verdad inherente en cada ser manifestado por la justicia, manifestar la justicia de Dios en todo, ¿verdad? El hecho de que en nuestro ser, ¿verdad?, en nuestro interior ya exista esa misericordia, esa bondad que solo Dios puede hacer crecer en nosotros y que podemos transmitirla a otros, ¿verdad? Eso es lo que espera Dios de nosotros, un cambio, una transformación.
Y esa transformación es la que va a dar fruto en las nuevas generaciones. Eso es lo importante. En lugar de todo eso, la viña dice que produjo uvas amargas y ácidas. Mire qué tremendo. Ese hombre no escatimó en nada para que esa viña fuera de lo mejor. Pero el fruto fue uvas amargas y ácidas. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Estamos nosotros también cayendo así como el pueblo de Israel? ¿Será que el Señor está viendo que los frutos que estamos dando nosotros también son amargos, son ácidos? No estamos siendo bondadosos ni misericordiosos como pueblo de Dios. Ahora, fíjense lo interesante de esta parábola, porque el mismo Dios involucra al pueblo. Y en el versículo 3 les dice: y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Sin saberlo, el pueblo iba a emitir un juicio en contra de ellos mismos al oír este cuento, por así decirlo, ¿verdad? Como todos, sin saberlo, ese pueblo se iba a meter el cuchillo a ellos mismos. De dos formas: opinando o no diciendo nada. Al opinar probablemente hubieran dicho: ¿verdad? Esa viña sí que la regaron. ¿Por qué? Porque tenía que haber dado uvas buenas. Pero mire, y si se quedaban callados, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo: tenemos la culpa, ¿verdad? O sea que prácticamente el Señor le puso la espada en la pared. ¿Se acuerdan de la historia de David con el profeta Natán? Su juicio fue un juicio sobre él mismo. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7. Y este es un ejemplo prácticamente muy similar a lo que estamos viendo ahorita. Dice: un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo, el profeta: en cierta ciudad vivían dos hombres. Esta es una historia, oiga bien. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado, criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso, dormía en su regazo, era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día, el hombre rico recibió a un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. Mire esta reacción. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo: Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. ¡Ay! Se metió el cuchillo David. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl. De la misma manera que sucedió en esta historia, está pasando en esta otra con el pueblo de Israel, ¿verdad? El juicio fue sobre ellos mismos. ¿Había omitido Dios algo necesario para que esta viña diera el fruto apropiado? No. Todo lo mejor Él se preocupó de ponerlo ahí, pero la viña produjo uvas amargas. Nadie dijo nada. Si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que el pueblo se quedó callado. El mismo silencio emite un veredicto. Ahora,
la pregunta más importante que Dios quiere hacernos hoy es: ¿cuánto tiempo ha esperado Dios pacientemente a que des fruto? Esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Ha omitido Él en algo que fuera necesario en su vida? Mire, nada de todo el universo le deleita a Dios menos que su pueblo sea fructífero. Las estrellas en sus órbitas, los océanos en su inmensidad, el sol en su intensidad, no son nada para Dios, comparado con el deleite que experimenta cuando damos fruto. Hay un gozo extremo, hermanos, en los cielos. Inclusive los ángeles dicen que se ponen a dar júbilo, a dar voces, a cantar, a dar gritos cuando una persona se arrepiente aquí en la tierra. Es el júbilo más grande que puede haber. De manera que se viene lo que estamos pensando. El Señor va a juzgar a su pueblo. Va a haber un veredicto, mis queridos hermanos. Y mire, no es por nada que la iglesia hoy esté muy fría, así como estaba Israel, que no daban fruto. Y estamos en los últimos días, hermanos, y la gente no entiende eso. Y se lo tenemos que decir los pastores y los predicadores a cada instante a la iglesia. Conságrate a Dios. Velad y orad. ¿Por qué? Porque mi venida está cerca. Amén. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos de, mire, ponerle atención, ponerle oído. La implicación clara es que Dios construye alrededor de nosotros una protección mientras espera que demos fruto. Pero el versículo 5 dice claramente esto, mire, pues voy a mostrarle lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. ¿Todavía hay tiempo para que haya un arrepentimiento? Sí. Mientras Dios siga hablando, todavía hay tiempo. El problema es que nos hagamos los sordos, ¿verdad? En el momento en que Dios quita de forma irrevocable, dice ahí, la cerca, es cuando entren los animales domésticos y salvajes que dice que corren alrededor de ella. Lo que fue anteriormente una viña delicadamente cuidada va a ser pisoteada. Y dice de esta manera: así las naciones pisotearán a Israel. Y esto es algo que ha pasado en el transcurso de la historia, hermanos. Y nosotros hemos visto cómo la nación de Israel ha sufrido. Y si no, mire lo que pasó en el holocausto nazi. Más de 6 millones de judíos murieron ahí. Y muchos otros lograron sobrevivir apenas, pero sufrieron mucho en esos 8 años de opresión. Dice Lucas 13:8, pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía un año más hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Cuando habla el Evangelio según San Lucas del viñador, se está refiriendo al Señor Jesús. Mire, a pesar de que nosotros no estemos dando fruto, el Señor Jesucristo siempre está intercediendo por nosotros. No en balde lo dijo: yo voy y voy a ser abogado de ustedes allá delante del Padre. Por eso Él no está en medio de nosotros, por eso está el Consolador, porque el Consolador es el que vino a sustituir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque este es un mundo difícil, hermanos, en el cual tenemos diferentes aflicciones. Ahora necesitamos un Consolador, ¿no es cierto? Amén. Pero también necesitamos un abogado. Amén. Frente al Padre. Miren qué plan más perfecto el de Dios.
A pesar de que no estamos dando fruto, el Señor está intercediendo por nosotros. Y aquí vemos cómo ese viñador está pidiendo una oportunidad más. Ruega por un año más. Esta historia es la historia de un hombre que plantó una higuera y estaba situada en un lugar selecto de su atención. El propietario buscó fruto por 3 años, tiempo más que suficiente para que produjera frutos. Cuando no dio fruto, el propietario quiso talarla. El viñador, símbolo del Señor Jesús, pidió un año más para que le diera fruto. ¿Cuántos años cree usted que va a esperar el Señor Jesucristo por nosotros? Yo quisiera que fueran muchos. Que me alcance la existencia para poder seguir proclamando esa verdad, hermanos. Y que la iglesia pueda entenderla. Jesús intercede ante el Padre por nuestra fructificación. Él espera y provee para lo mejor. Él mismo es la vid. Lo dice la Escritura en Juan capítulo 15. Nuestro gran abastecedor, dice Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ustedes nada pueden hacer. Ahora, ¿dónde está el fruto, hermanos? Si Él está intercediendo por nosotros, no es posible que sigamos como esta viña que dice ahí la Escritura en Isaías, que dé frutos amargos y agrios. No es posible. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, oímos tu palabra. Escuchamos, Señor, tu clamor. Yo te pido que tu iglesia abra los oídos y que, Señor, esta palabra que ha sido presentada hoy pueda hacernos recapacitar a dónde estamos parados, qué estamos haciendo por tu obra y qué podemos hacer para poder cambiar ese destino que nos lleva al juicio del Señor. Todavía hay tiempo, pero no hay mucho tiempo. Señor, ayúdanos a ser obedientes, a seguir tus instrucciones y a no dejarnos engañar por este tiempo, por este mundo que nos lleva como una vorágine, una bola que va caminando hacia el destino final y todos van en medio de esa bola. No queremos, Señor, eso, sino apartarnos de todo eso y seguir, Señor, tu camino, tu palabra, ser obedientes a ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.